Buenas tardes, soy Martín Ruiz, cardiólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Me dedico sobre todo a la cardiología clínica y a la ecocardiografía y tengo el placer de moderar esta mesa titulada Estrategias terapéuticas más allá del síndrome coronario agudo, que da inicio a esta tercera jornada de nuestra reunión anual de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la SEC. Contamos con unos ponentes excepcionales y yo estoy convencido de que vamos a aprender mucho en los próximos minutos. Modera esta mesa conmigo la doctora Amelia Carro, doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, que ejerce la cardiología privada en Asturias, en el Instituto Corbilud, que es su marca personal, y que es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Riesgo Vascular, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la SEC y miembro del comité organizador y científico de este congreso. Buenas tardes, Amelia. Antes de comenzar, quería recordaros a todos que podéis enviar vuestras preguntas a través del formulario que está habilitado aquí a la derecha en la página web y que tendremos un tiempo para comentar todas las que podamos dentro del tiempo que tengamos. Al final de las exposiciones tendremos un tiempo de discusión en el que intentaremos dar respuesta a las preguntas que hayáis enviado. También que sepáis que cuando concluyan los directos, pues estos vídeos van a quedar colgados en la página web del Congreso para que lo podamos consultar. Y sin nada más, pues quiero presentar a nuestra primera ponente, la doctora Pilar Mazón. Pilar es jefe de sección de cardiología y coordinadora de atención ambulatoria en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela y profesora asociada de cardiología. Y su ponencia se titula Definiendo las rutas asistenciales, rehabilitación cardíaca. Adelante, Pilar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por haberme invitado a presentar en esta sesión. También a todos los que desde casa estáis viendo este congreso un poquito atípico, pero bueno, lo importante es que lo podamos hacer y que podamos estar aquí participando. Sí que es cierto que cuando el congreso iba a ser en marzo, bueno, pues yo lo había preparado para contar entonces lo que estábamos haciendo y las rutas asistenciales de rehabilitación cardíaca en ese momento. Desgraciadamente ahora la situación es bastante diferente, entonces he tenido que hacer algunos cambios en lo que quería contar y, bueno, incorporar algunas ideas y algunas nuevas estrategias que probablemente al final de la sesión se pueda hacer algún comentario al respecto. Lo que sí que me parece muy importante, independientemente de empezar a definir las rutas asistenciales, los procesos asistenciales, etcétera, es que realmente la esencia de las rutas, como decía en un trabajo que encontré hace poco, es el trabajo colaborativo en equipo. Y además el trabajo colaborativo y equipo, que si en todos los procesos asistenciales nos aburrimos de decir que el paciente es el centro del proceso, yo creo que en la rehabilitación cardíaca realmente adquiere un protagonismo único, porque sí que el paciente es el principio, el centro, el final, todo a lo largo de esta ruta de la rehabilitación cardíaca. Entonces, vamos a... Perdón, no. A ver. Sí. En nuestro servicio de cardiología aquí en el Hospital Clínico de Santiago tenemos organizada toda la actividad en base a unos procesos, ¿no? Procesos estratégicos, procesos asistenciales, procesos operativos y entre ellos tenemos aquí abajo la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca la tenemos estructurada dentro de los procesos de soporte porque realmente no actúa con un único proceso asistencial, sino que está ahí en la base de muchas de las actividades clínicas que hacemos los diferentes miembros del servicio. La rehabilitación cardíaca, desde luego no tengo que explicar en este foro de gente, algunos mucho más expertos que yo en esto, que ya todas las guías de práctica clínica que nosotros manejamos habitualmente ya la consideran con una indicación 1A en los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, que son un poco el foco de esta sesión, las estrategias en los pacientes después de un síndrome coronario agudo, también los que han sido sometidos a una revascularización y a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, parece que es difícil de entender que esto no se lo podamos ofrecer a todos nuestros pacientes, si no en nuestro propio centro, sí por lo menos buscar algún tipo de organización, algún tipo de ruta en la que el paciente pueda beneficiarse de estas estrategias, ¿no? En cuanto a la organización de este proceso, de este procedimiento, bueno, nada mejor
que lo que tenemos ya hecho por la Sociedad Española de Cardiología dentro de su programa de SEC excelente, ¿no? Han elaborado muchos documentos muy interesantes y que quien no los haya visto y esté interesado, desde luego se los recomiendo, del procedimiento de rehabilitación cardíaca, ¿no? Coordinado por la doctora Carmen de Pablo, que a día de hoy yo creo que es la persona en activo en nuestro país con más experiencia en rehabilitación cardíaca, y otros 3 cardiólogos, como son Rosa Fernández Olmo, Elisa Velasco y Carlos Peña, que es el coordinador y responsable de la rehabilitación cardíaca en mi hospital. Bueno, aquí está bien especificado cuándo es la fase 1 hospitalaria, la fase 2, que aquí es cuando empezamos a tener diferentes alternativas. No todos los pacientes tienen que seguir haciéndolo en el hospital, sino que es cuando ya hay otras organizaciones que pueden hacerse cargo de ellos. Y luego la fase 3, que ya es toda la vida del paciente, ¿no? Por eso comentaba antes que, hablando de la ruta asistencial de la insuficiencia cardíaca, el paciente está desde el principio y luego nunca se marcha de esta ruta. Comentaba que aparte de la fase 1, que siempre la haremos en el hospital, hay la fase 2, que puede ser o bien en unidades avanzadas o unidades especializadas, según el nivel asistencial del hospital, y luego ya las unidades comunitarias o unidades básicas, que son las que se hacen en los centros de salud. También esta fase 2 se puede hacer en algunos centros intermedios, se puede hacer en otras instalaciones, incluso también hay programas de rehabilitación domiciliaria para pacientes de bajo riesgo con la estratificación clásica, ¿no? En nuestro hospital, yo la verdad, como no soy la responsable directa, no me corto nada para decir que estamos realmente muy orgullosos, porque es una unidad relativamente joven, apenas tiene ahora poco más de 5 años, porque en el año 15 es cuando se puso realmente en marcha. Este año, desgraciadamente, en plena pandemia hubiéramos celebrado los 5 años, y entonces aquí tengo una foto de cuando se celebraron los 4 años de la unidad y datos de lo que se hizo durante el año 2019, el screening que se hizo a más de 500 pacientes, de los que se incorporaron al programa algo más de la mitad, y luego otro tipo de pacientes de insuficiencia cardíaca, pacientes de prehabilitación, en los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía valvular, también pacientes de un programa, de un ensayo clínico que estamos haciendo en pacientes oncológicos, y también algunos que se seleccionaron para hacer precisamente en unidades de rehabilitación cardíaca comunitaria que dependen de nuestro hospital. Así que nuestra unidad, pues como decía antes, con cierto orgullo, sí que se acreditó dentro del programa SEC excelente como unidad avanzada, entre poco más de 10 en el resto del país. Decía que es una unidad que no tiene mucho tiempo, pero realmente tiene un personal muy entusiasta, no solo el médico, los cardiólogos, rehabilitadores, etcétera, personal de enfermería realmente entregado, psicólogos, fisioterapeutas y sobre todo ya al final los pacientes, que realmente es de los que depende el éxito de estos programas. Decía que además del hospital hemos también puesto en marcha unidades o la actividad de la rehabilitación cardíaca en nuestro área sanitaria, pero fuera de nuestro hospital. Tenemos un hospital como a 80 kilómetros que está aquí en este extremo de la península de Barbanza, y también en un centro de salud que está como a 20 minutos de Santiago. En el primer hospital, en el primer centro, esto se ha hecho gracias a una donación totalmente altruista. Empezó el año pasado, tuvieron la oportunidad de hacer unos pocos meses porque, como luego comentaré, con el problema de la pandemia del COVID, muchos de los programas se han interrumpido o por lo menos han bajado mucho su ritmo. Y en el centro de salud que comentaba, donde tenemos otra unidad de rehabilitación cardíaca, está funcionando desde hace 2 años, ya han rehabilitado varios grupos de pacientes. Sí que es cierto que es un centro de salud modelo y modélico, porque ya ha recibido varios premios y a lo mejor esto no es generalizable a todos los centros de salud, pero bueno, es por el que hemos empezado, y está en marcha la idea de poner en más centros de salud de nuestro área sanitaria estos programas de rehabilitación. Un poco es la idea
de lo que se acaba de publicar, ¿no?, por el grupo de la Asociación de Riesgo y Rehabilitación sobre el Reactivap, cómo los pacientes de bajo riesgo pueden hacerse ya su fase 2 en atención primaria. Pero claro, todo esto eran unos planes o incluso unas realidades estupendas hasta que ha empezado el problema del COVID-19 y nos ha paralizado muchísima de la actividad que hacemos habitualmente, ¿no? En un artículo del que comentaré un par de cosas, publicado en European Heart Journal, pues pone el foco en que si ya antes había barreras para la participación en los programas de rehabilitación cardíaca, barreras económicas, sociales, de distancia, etcétera, ya tenemos encima una nueva barrera, que es el problema de la necesidad de distanciamiento por el riesgo de contagio debido a esta enfermedad, ¿no? Entonces ya hay miles de recomendaciones, de artículos de cómo actuar en diferentes patologías, en diferentes problemas de la asistencia sanitaria en este momento, las de la Sociedad Europea respecto a cómo retomar o cómo organizar la rehabilitación cardíaca, lo que hace es dividir en varios escenarios según cómo esté haciendo actividad el hospital, el centro, desde que esté totalmente operativo hasta que esté totalmente cerrado, y luego a veces cuando está parcialmente operativo y en unos que a lo mejor no están atendiendo a los pacientes, pero sí los profesionales están en el centro, y luego, claro, dependiendo de si el paciente está en fase 2, si el paciente está en fase 3 o si incluso el paciente ni siquiera ha tenido la oportunidad de ser referido a un programa de estos. De todas maneras, todas las recomendaciones de los distintos organismos o todas las publicaciones hay que adaptarlas a cada centro, ¿no? Nosotros en el hospital, en nuestro servicio, hemos intentado reorganizar toda la asistencia ambulatoria, conociendo nuestra población, conociendo la dispersión geográfica, un poco con el tipo de pacientes y de médicos y de actuaciones que hacemos, y en estos también hemos hecho un gran documento en el que se incluye todo lo relacionado con la rehabilitación cardíaca, he puesto aquí solo la primera parte del documento que hace relación con la rehabilitación, cómo era el modelo previo, quién lo hacía, dónde lo hacía, esto solo en cuanto al screening, si hay una restricción alta o si hay una restricción baja, ¿no? Y luego, bueno, todo lo demás, que hace el endocrino, que hace el fisioterapeuta, la enfermera, etcétera. Claro, nos encontramos un poco con el problema de que pensábamos que ya después de verano íbamos a estar en un modelo de restricción baja, pero desde luego de momento y en nuestro hospital todavía estamos en un modelo de lo que podríamos llamar aquí restricción alta. También se ha publicado recientemente, ¿no?, por Vicente y por Raquel, en este artículo, el problema que nos encontramos con la rehabilitación cardíaca en este momento, y al final, bueno, como luego comentaré ya casi para acabar, sí que apostando mucho por todo tipo de proyectos telemáticos, ¿no?, tanto para la comunicación entre los profesionales, para la comunicación con los pacientes, tanto de recomendaciones generales como incluso de ejercicio, etcétera, ¿no? Y en el artículo que decía antes, que era cuando decía que si esto ya es el momento de implantar del todo la telerehabilitación, aquí, claro, hay un mundo de proyectos, de aplicaciones, de diseños, desde algunas aplicaciones simplemente de control de factores de riesgo a otras mucho más completas, o a programas como, por ejemplo, el programa Hazlo, la aula abierta, que también tenemos muy reciente, de una información tremenda para los pacientes, pero igual que para otras cosas, es importante también saber dónde estamos y con qué medios contamos, ¿no? Nosotros en el Servicio Gallego de Salud hay un programa que se llama Telea, que es, como dice aquí, una plataforma tecnológica de asistencia domiciliaria. De hace tiempo se utilizaba en pacientes con insuficiencia cardíaca, también desde atención primaria. Se ha utilizado muchísimo para el seguimiento de los pacientes con COVID que no necesitaban ingreso hospitalario, y se les ha propuesto que incorporen a la plataforma de Telea un programa de control y seguimiento de rehabilitación cardíaca basándose en otros proyectos previos, que además sería para toda Galicia.
Y a mi última mensaje o diapositiva es que en este mismo artículo, bueno, habla de las ventajas y de los inconvenientes de la telerehabilitación. Solamente me fijaré en el último, que dice que uno de los principales inconvenientes es la falta de interacción social, ¿no? Y esto lo comento porque hace poco un escritor de aquí, de Galicia, en una de sus novelas hablaba precisamente de uno de los personajes de la novela que hacía rehabilitación cardíaca en el Complejo Universitario de Santiago y donde venía a decir que lo que le interesaba era ir a hablar con los compañeros y que tenían un espíritu de equipo donde lo menos importante casi era que estuvieran haciendo rehabilitación cardíaca y lo más importante era la socialización. Con lo cual yo creo que la telerehabilitación ahora la necesitamos y nos va a ayudar mucho, pero desde luego no va a sustituir a el contacto personal, que me parece que es una de las principales ventajas y motivos de éxito de los programas de rehabilitación cardíaca. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. No se oye nada. Amelia, deberías de conectar tu sonido, Amelia. Listo. Ahora, justo, no te estábamos oyendo. Bueno, pues Pilar, muchísimas gracias por tu presentación, que además te has ceñido al tiempo. Y ahora vamos a pasar a una ponencia que me complace presentar. La va a dar doña Inmaculada Roldán. Ella es cardióloga clínica en el Hospital Universitario La Paz y además tiene pues mucha experiencia en investigación en el IDIPAD y es coordinadora del grupo de trombosis vascular de la Sociedad Española de Cardiología. En su ponencia nos hablará de la antiagregación en síndrome coronario crónico, por qué y a quién. Sin más, Pilar, cuando quieras. Digo, Inmaculada. Bueno, no estoy muy contenta con mi nombre, así que no pasa nada. Pues buenas tardes a todos, a la audiencia en primer lugar y en segundo lugar agradecer de verdad sinceramente el estar aquí con vosotros, que es una reunión que me encanta. El nivel me lo ha puesto muy alto Pilar, pero voy a ver qué puedo hacer yo. Del tema que se me ha sugerido, no es posible tratarlo de otra manera si no atendemos al menos a estos 3 puntos, creo yo. El paciente con arteriosclerosis no debemos olvidar que tiene una enfermedad sistémica y a menudo lo olvidamos, que el riesgo de ese paciente continúa crónicamente y que de ahí el que nos preocupe la prevención secundaria y en concreto si debemos o no prolongar la doble antiagregación y en ese caso a quién y cómo. ¿Por qué he dicho que es una enfermedad evolutiva y dinámica? Porque la propia diapositiva, no hace falta que yo os lo diga, nos lo demuestra. Dependiendo del tipo de lesión que tiene ese endotelio, dependiendo del trombo que se forme, de la isquemia y de la cantidad de isquemia que se produce, podemos degustar desde una angina estable hasta un infarto con elevación del ST y no quedarnos tranquilos en eso, sino que finalmente podemos volver a quedarnos estables o volver a tener un infarto a lo largo de nuestra vida con esta enfermedad. Y además, otro de los problemas es que esta es una enfermedad, ese endotelio que se inflama y que se producen las alteraciones de aterotrombosis, no lo hace solo en el territorio coronario, que es el que nosotros dominamos, sino que tenemos que ser muy conscientes de que esto se produce en otros territorios, arterias cerebrales, y el paciente puede tener un ictus, periféricas y puede tener una claudicación intermitente, una isquemia aguda o crónica en miembros inferiores. Y que el registro RATES nos ha enseñado a que muchos de los pacientes, un alto porcentaje, tiene enfermedad en todos los territorios o al menos en 2, en 3 territorios afectados. Y eso implica un peor pronóstico, porque si veis la gráfica, en las barras está muy claro que a medida que se añade un territorio afectado, el pronóstico de ese paciente es mucho peor. ¿Esto qué hace? Esto hace que los grandes ensayos clínicos, desde el CURE hasta el Tritón y el Plato, haya hecho que todas las entidades que se reúnen para ofertarnos unas guías por donde transitar el clínico y el profesional con tranquilidad, nos obliguen a que tengamos una protección vascular bastante larga, 12 meses, siempre y cuando el riesgo de sangrado no sea importante. Y esto, afortunadamente, lo han vuelto a hacer bien, que no todo lo han hecho bien, las guías sin elevación del ST de este año.
Pero ¿nos podemos conformar con esos 2 meses? Estamos cansados de leer estudios ya desde el gran estudio Grace, el gran registro Grace, que nos avisaba que ese paciente seguía teniendo riesgo no solamente de tener eventos recurrentes, sino de morirse a largo plazo, independientemente de que fuera con elevación o sin elevación del ST. Estudios posteriores, como el Apolo-Licón, nos dijo que hasta un 18,5% de pacientes en los 3 años siguientes podían tener un evento recurrente. Y fijaros, en el estudio que os presento abajo se ha analizado la mortalidad por cualquier causa, la muerte, el objetivo primario e incluso las hemorragias, y nos damos cuenta que en cualquier de los países que cojamos una base de datos, esto sigue siendo muy alto, incluso a los 3 años de seguimiento. He puesto una flecha ahí porque, abundando en la herida, en Estados Unidos, en USA, la mortalidad es más importante. Estos señores debían plantearse su sistema sanitario. El riesgo permanente, además, está estudiado en ensayos si está relacionado con la arteria culpable o no culpable. Y en algunos casos, como en el estudio Prelude, nos dice que incluso con la lesión no culpable, la asociación es mucho mayor. Es decir, tenemos que estar realmente preocupadas porque es una enfermedad dinámica y además sistémica y que no para en el tiempo. Los señores de rehabilitación nos han insistido mucho, aunque los objetivos de la prevención secundaria era algo muy básico para el clínico ya desde hace muchísimo tiempo. Hay cosas que no han cambiado, como tratar los factores de riesgo, cambiar los hábitos de vida de un paciente, saber muy bien qué fármacos toma ese paciente y cuánto tiempo. Y en este apartado de fármacos nos ha tocado lidiar con los antitrombóticos. Los antitrombóticos que, como sabéis, hay que saber muy bien a quién se le dan, con qué y cuánto tiempo. ¿Y por qué? Porque las investigaciones actuales nos han llevado a considerar que nuestros pacientes que están en riesgo debemos prolongarle esa doble antiagregación plaquetaria más allá de los 12 meses o incluso pensarnos en otra alternativa como añadir a un antiagregante un anticoagulante a baja dosis. Para ello tenemos refrendo de varios ensayos. Tenemos que definir muy bien qué le estamos haciendo a nuestro paciente, cuál es el que elegimos y qué es lo que le vamos a dar, porque esto es algo que es una terapia prolongada y que no está exenta de problemas. ¿Y dónde está la evidencia para que yo os diga esto? Pues recordad, la primera evidencia fue el DAP. El DAP tiene muchas críticas, entre ellas el que no estaba incluido mucho síndrome coronario agudo, ni se habían utilizado muchos inhibidores potentes del PI2 y 12, pero llegó el Pegasus TIMI 54, que testó 2 dosis de ticagrelor, de un antiagregante potente, versus a placebo, y prolongándolo durante muchísimo tiempo. Y lo que se observó fue que efectivamente el objetivo primario que se había uno planteado de muerte cardiovascular, infarto e ictus bajaba en ese porcentaje que os pongo en la diapositiva absoluto y en un relativo de 15 al 16%. ¿Cuál es el problema? El de siempre. El sangrado mayor TIMI era mayor, sin lugar a dudas, significativamente en los pacientes en los que se le prolongaba ambas dosis de ticagrelor versus al placebo, aunque se comportaba mejor claramente el de 60 miligramos con la misma eficacia clínica. Ya habíamos elegido al menos una dosis. Es verdad que la hemorragia fatal o la intracraneal no había diferencias significativas. El propio Pegasus TIMI 54 dio para resolver una de las primeras preguntas que se nos plantea. ¿Y a quién se lo damos? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues por lo menos contestó algo. Y es que aquel paciente que se va a reiniciar ticagrelor más allá del año, mejor no hacerlo porque le estás haciendo daño en términos de hemorragia y no le estás beneficiando bajando las recurrencias isquémicas. Todo eso llevó a que hubiera un metaanálisis, siempre hay un metaanálisis que santifica las cosas y los hace poner en las guías, y fue el que nos alertó de que si esto era beneficioso, no aumentaba la hemorragia intracraneal o la fatal, sí la mayor, y se cumplía en todos los subgrupos de pacientes. Esto lo que viene a decir el metaanálisis de Udell, en mi opinión, es que en todo paciente que tú ves en prevención secundaria, te lo tienes al menos que plantear, ¿de acuerdo? Y entonces
cuando te lo plantees, acuérdate que una hemorragia, por ejemplo, ligada a un intervencionismo coronario percutáneo, se asocia a mortalidad, al propio infarto por el intervencionismo, el que pueda ocurrir posteriormente, e incluso a cualquier otro evento isquémico, incluida la mortalidad, como he dicho. Y no olvidaros nunca lo que yo estoy harta de leerle a mi amigo y compañero José Luis Ferreiro, el balance entre dar un régimen antitrombótico severo y la hemorragia. Es importante de saber manejarnos en dónde es lo correcto para que ese paciente no tenga una importante hemorragia. De ahí que todo el mundo, todos los profesionales se pusieran a plantearse escalas que ya, por ejemplo, como la PRECISE-DAP, sirviera en el mismo momento del intervencionismo coronario percutáneo, diciéndonos que aquel que tiene más o igual a 25, pues el riesgo-beneficio es muy desfavorable para que tú luego sugieras y lo pongas por escrito en tu historia clínica que se le dé una doble antiagregación prolongada. O el riesgo isquémico por la escala DAP, mayor o igual de 2, pues lo mismo, tienes que dejarlo reflejado en la historia porque ese paciente igual no se beneficia, se va a beneficiar de una doble antiagregación prolongada. Fijaros una cosa, aquí no es que a mí se me haya olvidado poner al día las nuevas guías, no. Es que aquí en las guías anteriores sí que nos decían que eso era una indicación el hacerlo 2BA. Sin embargo, las guías actuales nos dicen, nos las sugieren, pero no le dan ni siquiera recomendación ni clase porque, entre otras cosas, dicen que la escala PRECISE-DAT tiene baja sensibilidad, alrededor del 60%. Bueno, ¿qué otras evidencias nos van a ayudar a todas las preguntas que me va a hacer luego Amelia para contestar a la pregunta de a quién se lo damos? Pues mirad, por ejemplo, el EULABEL. Vamos a introducir en este registro que se hizo, es un subestudio del Pegasus TIMI 54, aquellos pacientes que en la ficha de la EMA se amplió el uso de la doble antiagregación prolongada, que son los pacientes con menos de 2 años del infarto o que había pasado menos de 1 año de que le habías quitado el antiagregante potente. Y efectivamente mejora la eficacia sobre el objetivo primario, lo hace en todos los componentes de ese objetivo primario, aumenta la hemorragia mayor, pero no los sangrados. Y lo hace, además, de una manera mejor con respecto al LNT y al número de pacientes que hay que tratar para producir una hemorragia. Vamos a ir más lejos. Ya hemos dado con alguna selección más. Fijaros, este es otro subestudio muy interesante que aún no está publicado, a ver si el señor Bonaca se anima de una vez porque es importante que lo haga, y en el que se demostró que la historia de sangrado espontáneo que requirió hospitalización y una hemoglobina basal baja son factores de riesgo alto de sangrado que impiden que el profesional incida en prolongar la doble antiagregación plaquetaria. Como veis muy bien, en el alto riesgo de sangrado, el beneficio sobre evitar las recurrencias es nulo y además se aumentan las hemorragias. Había que buscar algo más. Por ejemplo, como veis en estas gráficas, el beneficio de añadir al que tenga bajo riesgo hemorrágico y que tenga al menos 2 factores de riesgo isquémico es el paciente que realmente se beneficia de que yo no le quite la doble antiagregación a largo plazo. Y si lo veis aquí, mucho más gráfico, nos estamos alejando el NNT del daño según vamos avanzando en la selección del paciente con estos subestudios, aumentando a la vez la efectividad del fármaco en evitar recurrencias. De ahí sale un algoritmo que es por lo que yo creo que debemos, que se publique este trabajo, porque es muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es mirar a mi paciente y ver si ha tenido una hemorragia antes de la hospitalización o cómo tiene su hemoglobina. Si eso es correcto, me voy a ir a buscar los factores de riesgo isquémico que tiene. Y si al menos tiene 2, ese es un paciente al que yo debo prolongarle la doble antiagregación. Fijaros, en el Pegasus TIMI 54, si uno aplica esos parámetros, el 81% de los pacientes tenía bajo riesgo isquémico y más de la mitad se merecía el que le prolongáramos la doble antiagregación. Pero vuelvo a decir que los profesionales tenemos que transitar
al menos por algún camino seguro y no tener variabilidad clínica. Y fijaros, incluso sin esa publicación del señor Bonaca, las guías de enfermedad coronaria crónica ya el año pasado nos establecieron una indicación de prolongar cuando el paciente no tenía alto riesgo de sangrado y sí lo tenía sobre todo alto isquémico o moderado de 2BA, ¿de acuerdo? Y resulta, de 2AB, perdón. Y resulta que las nuevas guías nos ayudan además a identificar al paciente. Y es muy fácil. Paciente que tiene una enfermedad coronaria compleja en su coronariografía y que además tiene un solo factor de riesgo isquémico, es un paciente que debo considerar el prolongar. O si tiene una anatomía que ha sido fácilmente corregible y no es compleja, pero tiene más de 2, también es un paciente en el que debo considerar el darle la doble antiagregación. Creo que medianamente hemos podido contestar a la pregunta de a quién. El cómo tendrá que ayudarme también Juan, que viene a continuación mía, porque hay 2 estrategias, como yo os decía al principio. Yo voy a sugerir lo siguiente. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, alto riesgo isquémico, me puedo plantear las 2. Pero si el paciente ha tenido un infarto previo menos de 2 años, tiene todos estos factores de riesgo isquémico y sobre todo una anatomía compleja, una reparación compleja, mi estrategia sería seguir con doble agregación antiplaquetaria. A lo mejor, y ya veremos, no me atrevo a decirlo porque viene Juan detrás, si el paciente tiene afectación polivascular que aumenta, como decíamos al principio, el riesgo, quizás me iría al régimen de añadir a baja dosis un anticoagulante. ¿Qué hemos aprendido? O eso creo que ha ayudado a comprender. Pues que la aterotrombosis es una enfermedad sistémica, que es polivascular y que eso empeora el pronóstico. Que la enfermedad coronaria, correctamente tratada, pese a ello, tiene un riesgo cardiovascular que sigue existiendo. Que es ineludible el cambio del estilo de vida, los factores de riesgo, la rehabilitación cardíaca, pero también el plantearse, el prolongar un régimen antitrombótico. Y que se debe hacer solo si el riesgo hemorrágico es bajo y el isquémico moderado o alto. Y en mi opinión, contestando finalmente a la pregunta, el paciente de alto riesgo con un infarto de menos de 1 o 2 años, mejor sin interrupción, debe elegirse la doble antiagregación de forma prolongada. Eso sí, vigilando periódicamente al paciente y siendo conscientes de que la evolución puede cambiar esta respuesta. Muchas gracias por haberme atendido. Bueno, pues Inmaculada, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que has resumido estupendamente la evidencia que hay al respecto. Y ahora vamos a ver un poco la otra cara de la moneda, que es o la otra alternativa, que es la anticoagulación en este tipo de pacientes. Esta ponencia pues la va a llevar a cabo el doctor Juan Cosín Sales, que es cardiólogo clínico en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y presidente de la Asociación de Cardiología Clínica de la SEC. Pues estoy convencido de que pues, nos darán las claves de a quién debemos de anticoagular más allá de los 12 meses del síndrome coronario agudo. Adelante, Juan. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que todos ustedes estén bien y sus familias también. Y antes de empezar, quería agradecer al doctor Vicente Arrarte, a la Junta Directiva de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca, que me hayan invitado a participar en esta reunión en la que me hace mucha ilusión participar. Y agradecerles a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla, que estén aquí con nosotros esta tarde, porque ustedes son lo que da valor a esta reunión y por lo que realmente tiene sentido realizar esta reunión. Así que sin más, y después de lo bien que lo ha explicado Inmaculada y con lo alto que ha puesto el listón, pero con la gran ventaja de que me ha facilitado mucho mi presentación, porque ha explicado muy bien por qué tenemos que prolongar el doble tratamiento antitrombótico, pasaré yo a hablarles de la otra opción de tratamiento antitrombótico, como es la anticoagulación con baja dosis de rivaroxaban. A ver, ya está hecho. Perfecto. Vale, perfecto. Esto es mi conflicto de intereses.
esto lo ha explicado muy bien Inmaculada, simplemente añadir una diapositiva más. Este estudio se hizo en el año 2002, era la esperanza de vida de un paciente, de un sujeto sano con 50 años, un varón sano con 50 años en Estados Unidos, tenía una expectativa de vida de alrededor de 20 años más, pero si tenía una cardiopatía isquémica, su esperanza de vida se reducía a la mitad. Por lo tanto, a pesar de todos los medios o los tratamientos que tenemos para mejorar el pronóstico en nuestros pacientes, algo más tenemos que hacer para todavía poder prolongarles más esas expectativas de vida. Y dentro de estas posibilidades, con el estudio Atlas-TIMI 51, surge una nueva opción, que es emplear una dosis baja de un anticoagulante de acción directa, como es Rivaroxaban, a la dosis de 2,5 cada 12 horas. Y esto en el estudio Atlas-TIMI 51, que recordemos que eran pacientes con síndrome coronario agudo, en pacientes como este subanálisis, que eran pacientes con elevación de troponinas y sin ictus, fíjense cómo este tratamiento fue capaz de reducir la muerte cardiovascular, el endpoint combinado, la muerte cardiovascular y la muerte por cualquier causa. Por esto, y también porque Rivaroxaban, aparte del efecto antitrombótico que todos obviamente pensamos que es el principal motivo por el que va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, pero tiene otros efectos como la reducción del factor tisular, la mejora de la función de las células endoteliales y del endotelio y la reducción de la rigidez arterial, valores añadidos a ese efecto anticoagulante que se le supone al fármaco. Por lo tanto, por todo esto, Rivaroxaban a la dosis vascular, a la dosis de 2,5 cada 12 horas, podía ser una muy buena opción para el paciente con síndrome coronario crónico. Y de aquí parte el estudio COMPASS, que justo en pacientes con síndrome coronario crónico y alguna característica añadida como ser mayores de 65 años o en los menores de 65 años tener factores de riesgo asociados como insuficiencia renal o diabetes, otras características de riesgo, pues se comparaban 3 brazos de tratamiento. El brazo de tratamiento con aspirina 100 miligramos, que es lo que solemos hacer en práctica clínica, que sería el brazo placebo. Un segundo brazo que era Rivaroxaban 5 cada 12 horas sin aspirina. Y un tercer brazo que era Rivaroxaban 2,5 cada 12 horas sumado a aspirina. Pues bien, este estudio tuvo que ser interrumpido precozmente un año antes de que el estudio finalizara o que se supusiera que tenía que finalizar el estudio, porque en uno de los análisis internos se vio que uno de los brazos de tratamiento tenía una ventaja en reducción de eventos cardiovasculares. Por eso el estudio se paralizó un año antes de que concluyera, de que se esperara que tenía que concluir, y lo que se observó es que el endpoint primario, que era la combinación de muerte cardiovascular, ictus e infarto de miocardio, se reducía de forma claramente significativa en un 24%. Este es el resultado principal del ensayo COMPASS. Pero además, cuando analizaron o cuando se analizó los endpoints por separado, los endpoints principales, se vio que en el brazo que más beneficiado salía, que era el brazo de Rivaroxaban 2,5 cada 12 horas más aspirina, en ese brazo había una reducción del 22% de la mortalidad cardiovascular, de un 42% del ictus y una reducción no significativa del 14% del riesgo de infarto. Por lo tanto, eran unos resultados muy positivos en cuanto a eficacia. Pero como muy bien ha dicho Inmaculada previamente, el tratamiento antitrombótico tiene el lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro? Los sangrados. Podríamos decirle el lado rojo, ¿no? Por esto. Pero bueno, llamémoslo el lado oscuro. Y todos los fármacos antitrombóticos reducen eventos trombóticos, pero aumentan el riesgo de sangrado. En este caso, en el brazo de Rivaroxaban 2,5 se incrementó en un 70% el riesgo de sangrado, pero de forma muy importante, y esto hay que resaltarlo, no se incrementó el sangrado mortal ni el sangrado
intracraneal no mortal ni el sangrado en órgano crítico no mortal. Por lo tanto, pese a aumentar los sangrados, que es algo esperado con cualquier tratamiento antitrombótico, no se aumentan los sangrados graves, los sangrados que comprometen la vida. Por lo tanto, este es otro aspecto favorable. Con todo esto, cuando juntamos los beneficios antitrombóticos con el lado oscuro del incremento de sangrado, podemos estimar el beneficio clínico neto. Que el beneficio clínico neto, en caso del estudio COMPASS, supone una reducción del 20% con la dosis de Rivaroxaban 2,5 más aspirina. Una reducción o una ventaja del 20% respecto a la opción clásica de llevar solo aspirina. El subanálisis del beneficio clínico neto se acaba de publicar en Circulation con datos muy interesantes en cuanto a subgrupos de pacientes que mayor beneficio clínico neto podían tener. Pero en términos generales, este era el beneficio clínico neto del 20%. Pero, y ahora que tenemos unos resultados tan espectaculares o tan positivos de la dosis vascular de Rivaroxaban en el paciente con síndrome crónico, con síndrome coronario crónico, vamos a ver si esa población que teníamos en COMPASS era una población similar a la que atendemos en práctica clínica. Y aquí pasa como en cualquier ensayo clínico. Siempre randomizamos a los pacientes que no nos van a dar queries. Cuando uno hace ensayos clínicos, lo que no quiere es que le salten queries. Y muchas veces hay una selección de pacientes que dentro de esas características, bueno, pues tienen algunas peculiaridades que los hacen más favorables. Y esto es lo que pasó, como suele pasar en los estudios habituales. Lo mismo que pasó en COMPASS. Fíjense, esto es una comparación del brazo placebo de COMPASS comparado con los pacientes del registro REACH. El registro REACH, lo ha comentado Inmaculada, es un registro enorme de pacientes con síndrome coronario crónico. Pues bien, los pacientes que cumplían los criterios de inclusión del COMPASS del registro REACH, pacientes de práctica clínica sin selección, estos pacientes claramente tenían más riesgo de eventos cardiovasculares que los del brazo placebo. Por lo tanto, es especulable que si este fármaco lo utilizamos en práctica clínica, todavía los resultados puedan ser más favorables. Esto lo digo yo, esto es especular, pero puede ser, ¿no? Pero vamos a analizar una de las preguntas que se me hace es ¿a qué pacientes? Bueno, pues hay algún o varios subanálisis del COMPASS que precisamente nos intentan contestar a esta pregunta. ¿Qué pacientes son los que más se benefician? Y en esta gráfica, en esta diapositiva, les muestro el número de eventos prevenidos con la estrategia COMPASS por cada 1000 pacientes tratados a lo largo de 30 meses. Pues bien, en la población general evitábamos 23 eventos. Pero si solo tenemos en cuenta los pacientes diabéticos, esta cifra ya aumenta a 31 eventos trombóticos. Si tenemos en cuenta solo los pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, un aclaramiento entre 15 y 60, ya evitamos 36 eventos trombóticos. Si tenemos en cuenta solo los pacientes con insuficiencia cardíaca no grave, es decir, clase funcional 1-2, con fracción de eyección por encima del 30%, entonces ya evitamos 44 eventos por cada 1000 pacientes tratados. Y si solo tenemos en cuenta los pacientes con enfermedad polivascular, uno de los grupos con mayor riesgo de eventos, en este caso por cada 1000 pacientes tratados evitamos 60 eventos. Por lo tanto, en esta diapositiva les muestro aquellos pacientes que claramente sí o sí más se van a beneficiar o todavía más se van a beneficiar de la estrategia COMPASS. Y un dato muy importante del estudio COMPASS, que no les he comentado, es la evolución de los sangrados y la evolución de los eventos. La mayor parte de sangrados, como pueden ver en la diapositiva, tienen lugar en los primeros 12 meses. El lado oscuro, que llamaba yo hace un rato, solo o principalmente tiene lugar en los primeros 12 meses. Posteriormente, en el seguimiento, no hay un incremento en el riesgo de sangrado. Es decir, el que tiene que sangrar, sangra al principio. En cambio, el beneficio trombótico, el beneficio en reducción de eventos trombóticos es progresivo. Conforme aumentan los meses, cada vez se reduce más
el riesgo de eventos trombóticos. Recuerden que este estudio se paralizó precozmente. Es especulable pensar que si se hubiese prorrogado más tiempo, el beneficio podría haber sido, si cabe, mayor. Ya para ir finalizando, en el mes de diciembre se publicó un subanálisis que les recomiendo para su práctica clínica, que lo que analiza del estudio COMPASS es, introduciendo las características de nuestros pacientes, los pacientes que vamos a tratar, con una calculadora que aparece en el material suplementario del artículo publicado en European Heart Journal. Lo que vemos es la cantidad de años que va a ganar ese paciente por llevar la estrategia COMPASS, la reducción en el riesgo de eventos trombóticos y el incremento en el riesgo de eventos hemorrágicos. Creo que muy útil para nuestra práctica clínica. Y ya para ir finalizando y concretar la pregunta de a quién y cuándo, en una revisión que se publicó recientemente, tratábamos de contestar a esta pregunta. Y para esto, la tabla o una de las tablas del trabajo. ¿Qué pacientes son los que más se van a beneficiar de la estrategia COMPASS que no se nos pueden escapar? Aquellos pacientes con 2 lechos vasculares, es decir, cardiopatía isquémica y enfermedad vascular periférica, por ejemplo. Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, ya he dicho, insuficiencia cardíaca no demasiado grave, clase funcional 1, 2 y fracción de eyección por encima de 30. ¿Por qué? Porque tenemos datos del Commander HF que estos pacientes, los pacientes más graves con insuficiencia cardíaca, mueren por fallo de bomba. O pacientes con insuficiencia renal con aclaramiento entre 15 y 60, pacientes con enfermedad vascular periférica, pacientes diabéticos o pacientes con un ictus previo. ¿Cuándo? Pues en el paciente con síndrome coronario crónico que cumpla estas características y tenga bajo riesgo de sangrado en cualquier momento del seguimiento, y en los pacientes tras un infarto, al menos pasado 1 año del infarto, ya que el primer año tendrá que estar con el doble tratamiento antiagregante. Simplemente para contextualizar la evolución de los tratamientos antitrombóticos en los distintos estudios que hemos tenido hasta ahora, primero el CAPRI comparó clopidogrel con aspirina. Clopidogrel reducía mínimamente el riesgo de eventos trombóticos. Cuando comparamos clopidogrel más aspirina versus aspirina, la reducción de eventos trombóticos fue también discreta, con un incremento de eventos hemorrágicos. Posteriormente, el Pegasus, que nos ha comentado Inmaculada, con una reducción del 16% en el endpoint principal de eventos trombóticos, pero un incremento del 132% en el riesgo de sangrados. Y por último, más recientemente, la estrategia COMPASS, con una reducción del 24% en el endpoint principal de eventos trombóticos y un incremento del 70% en el riesgo de sangrado, pero ya digo, no sangrados mortales. Para finalizar y ajustarme al tiempo, en COMPASS, Rivaroxaban 2,5 más aspirina reduce en un 24%, o redujo en un 24% el endpoint combinado, pero en un 40% el riesgo de ictus, en un 22% la muerte cardiovascular y en un 18% la mortalidad por todas las causas. El riesgo de hemorragia aumentó, es el lado oscuro del tratamiento antitrombótico, pero no las hemorragias mortales ni las más graves. Y por último, ¿qué pacientes sí o sí se deberían beneficiar de esta estrategia? Polivasculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y diabetes. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido una presentación excelente. Y ahora voy a presentar la siguiente ponencia, que es acerca del estudio PROCORT. Va a haber 2 ponentes. El primero de ellos es el doctor Vicente Arrartre, que es cardiólogo del Hospital General Universitario de Alicante, pero es el presidente de nuestra asociación de riesgo vascular y muy volcado en la prevención secundaria. Cuando quieras, Vicente. Bueno, muchas gracias, Amelia, y bienvenidos a todos de nuevo. La verdad es que agradeceros a todos los ponentes de esta mesa, todos los que están apareciendo en las diversas mesas de esta reunión y sobre todo a los que estáis ahí detrás, a los que habéis hecho que haya un gran número de compañeros que estéis viendo estas ponencias. La verdad es que es lo más meritorio de todo y la verdad de lo que más agradecidos estamos desde la asociación.
Bien, voy al grano de lo que es la presentación. Es el proyecto Procor nacional. El principal conflicto de interés es el propio colaborador no condicionado, que es MSD, y que desde el principio nos han brindado todo su apoyo para llevarlo a cabo en esta etapa tan difícil, porque realmente se ha empezado en la Comunidad Valenciana con el proyecto Procor que comentará Lorenzo a continuación, pero la idea es extenderlo a todo el territorio nacional y, por tanto, pues, bueno, siendo conocedores de la situación actual. Bien, ¿qué es Procor? Pues Procor realmente es simplemente la aplicación de las guías, de las principales recomendaciones, pero digamos en el puesto de trabajo, intentar aterrizar en los diferentes lugares y que llevemos a cabo el manejo adecuado durante, sobre todo, el primer año de seguimiento tras un síndrome coronario agudo. Va a abarcar dos partes diferentes. Una es ese primer año, después de haber tenido el síndrome coronario agudo, y luego, posteriormente, lo que sería más una continuidad asistencial hacia el médico de familia, que sería a partir del año del evento cardiovascular del síndrome coronario agudo. Hay tres pilares básicos en los que hemos basado este proyecto. Uno sería el plan del alta, cómo tendríamos que homogeneizar o contener dentro del alta hospitalaria. Luego el seguimiento de los 12 primeros meses y finalmente un tercer pilar que sería qué hacemos después de esos 12 primeros meses, que sería la parte más del síndrome coronario crónico, más estable y que, por tanto, probablemente tenga un manejo más hacia el médico de familia. Dentro de la asociación tenemos dos proyectos abiertos en un perfil muy similar, pero que, como veréis, no tienen realmente nada que ver. Uno sería el proyecto Reactiva, del que hablaremos mañana, la Reactiva AP. Se basa principalmente en la rehabilitación cardíaca, pero en el entorno de primaria, en esos pacientes de bajo riesgo. Y otro es el proyecto Procor nacional, en el que vamos a, sobre todo, basarlo en estos objetivos: información a la alta hospitalaria, prevención de la optimización del tratamiento durante el primer año y también a partir del primer año, siempre conteniendo la rehabilitación cardíaca, que no sea, como pasa muchas veces en las recomendaciones o en las guías, que se habla de la rehabilitación cardíaca como necesaria, pero que luego queda un poco como si es posible tenerla. No, si es posible tenerla, no. Hay que hacerla, hay que desarrollarla y hay que ponerla en marcha, porque es lo que ha demostrado con clase 1 de evidencia que es así que conseguimos los objetivos. En el plan al alta, principalmente consensuar unos mínimos. Evidentemente, cada entorno va a ser diferente, cada comunidad tiene su forma de trabajar, pero no tiene que decir que haya unos mínimos que sí que se tienen que cumplir. Dejar la continuidad asistencial bien diseñada, que no sea que el paciente sale y ya lo verá un cardiólogo en algún momento. Tenemos que diseñarlo bien. Ya digo, los entornos serán diferentes, pero esto es lo que hará que realmente funcione una buena continuidad asistencial. Consejos generales y específicos para cada paciente, crear ítems preventivos y estratificación al alta de estos pacientes. A veces llegan al programa de rehabilitación cardíaca y parece que todos son iguales. No lo son. Desde luego, en rehabilitación cardíaca nos encargaremos de estratificarlo adecuadamente, pero no está de más que desde el propio alta hospitalaria ya se conozca qué tipo de paciente nos encontramos, qué características de riesgo tienen y que, por tanto, el médico de familia ya esté informado de ello. Aquí reiterar, consensuar los mínimos, sobre todo un planteamiento claro sobre lo que serían las recomendaciones de consenso, entrar en los principales factores de riesgo, como pueden ser el tema del manejo del colesterol, como puede ser la antiagregación, la doble antiagregación, etcétera. Estratificar el riesgo, como he comentado, y los ítems preventivos. Y un punto principal, que sería la continuidad asistencial, que es que siempre tenemos que estar coordinados tanto las unidades de rehabilitación cardíaca, como podría ser con las unidades de insuficiencia cardíaca, como también con los médicos de familia. En el tema del manejo de ciertos factores de riesgo es, sin duda, el tema del colesterol, uno de los factores de riesgo que se pueden manejar mejor, y qué mejor que utilizar estas recomendaciones que salieron hace escasos meses, en la que todas las antiguamente secciones, ahora asociaciones de cardiopatía isquémica, cardiología clínica y riesgo vascular, nos asociamos para decir que realmente esto de estratificar el tratamiento diciendo primero una estatina, luego ponemos ezetimibe y luego finalmente ponemos IPCSK9, hacía que muchos pacientes se quedaran pendientes de optimizar sin conseguir los objetivos y que llevaban su estatina como éxito mayor. Pues no, debemos tener claro cuál es la reducción de LDL que estimamos o que vemos que es lo necesario dependiendo del riesgo del paciente, y en ese caso, si tenemos que empezar con una combinación, pues cuanto antes la hagamos, mejor. Si tenemos que estratificarlo por algún motivo concreto, vale, pero siempre con una citación clara que haga que ese paciente sí se vaya a optimizar dentro de ese primer año de seguimiento del paciente. Ya digo, apoyado en estas guías, sin duda podríamos conseguirlo. Estas mismas guías, estas mismas recomendaciones,
hacían estos tipos de algoritmos, en este caso después del síndrome coronario agudo, en el momento inicial, cuando tenemos el paciente en el evento hospitalario. Parece complejo, pero luego realmente si lo tenemos en aplicación, es una aplicación que lo único que nos lleva es a un algoritmo en el que demos respuesta a estas preguntas y nos dé cuál es el tratamiento más adecuado en cada contexto. Pues si directamente nos dice hay que poner una combinación, hay que poner atorvastatina más ezetimibe, pues sería una de las opciones en muchos de nuestros pacientes para poder llevarlos a menor de 55 o menor de 40. Y luego ya en ese seguimiento de los 12 primeros meses podríamos optimizarlo. No siempre vamos a llegar a los 2-3 meses al control óptimo, ya digo, de este factor de riesgo y de otros muchos, la diabetes, del tema de la antiagregación, pero en ese seguimiento dentro del programa de rehabilitación cardíaca, inexcusablemente, es decir, no vale lo de, bueno, como no tengo, pues lo que tengamos, no, hay que poder crearlas, evidentemente cada uno tendrá su formato, no todos van a ser un Ramón y Cajal, una Paz, es decir, no van a tener tantas opciones terapéuticas, pero seguro que van a poder tener un médico que se haga cargo de esta situación, una enfermería que haga un papel multidisciplinar, una fisioterapeuta, es decir, esto debe crearse porque es exigir unos mínimos. Esto es lo que comentaba anteriormente de la continuidad asistencial, siempre teniendo en cuenta que el paciente no está en una unidad dada y que por tanto es ahí donde vamos a hacer las cosas, sino que haya una comunicación siempre entre todos los que estamos vigilando y siguiendo al enfermo, porque ese enfermo va a ir al médico de familia y debe conocer qué es lo que está ocurriendo y poderse poner en contacto con cada uno de los profesionales de cada ámbito. Y una vez ya hemos pasado a la fase estable, la fase de cronicidad, la fase del síndrome coronario crónico, pues de nuevo las guías nos reiteraban la posibilidad de optimizar a estos pacientes. Si es un paciente en un escenario crónico de no alto riesgo, podría tener unos niveles objetivos. Si es un escenario crónico de mayor trascendencia, tendría otros objetivos y siempre con estas posibilidades de utilizar la APP que pueda contener qué es la mejor opción o cuál es el mejor tratamiento que podríamos plantear para llegar a los objetivos. Únicamente es este el motivo por el que deberíamos utilizar estos esquemas y estos manejos de tratamiento. Finalmente, y no menos importante, aunque es un paciente que probablemente en muchos casos ya no va a seguir el cardiólogo como tal y por tanto todos los que estamos en estas reuniones, la mayoría cardiólogos, pues diríamos, bueno, es un paciente que ya no está en nuestras manos. No, es verdad que a lo mejor está en manos de médico de familia, es el que más va a verlo, tendrá otro tipo de patologías, comorbilidades, pero debemos no perder el hilo y que tenga la posibilidad el médico de familia de estar en contacto con nosotros para poder maniobrar o hacer un manejo del paciente o volver a citarlo en el caso que fuera necesario. Ya digo, no estamos diciendo nada nuevo, es lo que es la estructura de las recomendaciones, pero en Procor lo que intentaremos es aterrizar en cada uno de los sitios con unas valoraciones de cuáles serían los mínimos analizados e incluso ahí en ese entorno reducido local discutirlo y ver cuál es el manejo más apropiado. Bueno, llegamos a esta parte final en la que el paciente ya ha estado de alta, vemos a la derecha que el manejo está bastante lejano al cardiólogo, pero ya digo, no perder el hilo de que podamos el cardiólogo rescatarlo en diversas situaciones. Por tanto, como resumen, ¿dónde tratamos de dar las soluciones a este proyecto? Por un lado, olvidarnos de que la medicina va a ser ir al cardiólogo y que el cardiólogo nos solucione la vida. El cardiólogo es una parte fundamental, la consulta cardiológica es fundamental, pero sin embargo el entorno tiene que ser multidisciplinar. Todos podemos participar en que el paciente tenga un mejor control. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, ha tenido un síndrome coronario agudo, ¿por qué no tener un manejo con el médico de familia y el endocrino para tener un mejor control? Ahí está enfermería, que puede ser nexo de unión para el manejo. Evidentemente, la medicina tiene que progresar hacia un equipo multidisciplinar. Y todo para llegar al paciente de una forma más coordinada y más global. No solamente desde el punto de vista de lo veo, le pongo el tratamiento y él si lo toma bien y si no también. No, el paciente tiene que implicarse y tiene que hacer que lo manejemos desde todo el entorno social y el tema clínico de esa patología. Como segundo punto, esto de la rehabilitación evidentemente lo explica de forma principal. Como segundo punto, una alta hospitalaria completa hace que tengamos mejor control coordinado y la continuidad asistencial mejorada. Es esto lo que realmente intentamos con un proyecto como el proyecto Procor. Y finalmente, no solamente puntos de control de diferentes factores de riesgo, el colesterol, la diabetes, ya digo, tener a todos estos factores bien coordinados en la asistencia para tenerlos optimizados. En el caso del colesterol, con el manejo optimizado basado en estas guías o en estas recomendaciones. No vamos a hacer algo nuevo, sino
utilizar lo que ya está escrito para poder llevarlo a cabo. Para terminar, prevención a largo plazo, los hábitos de vida, pero sobre todo hacer que el paciente sea conocedor de cuáles son sus factores de riesgo, de qué es su enfermedad y cómo ayudarse a sí mismo en el manejo, porque muchas veces no pensamos que el manejo va a ser ir al médico a que lo vean o coger cita con el médico, pero evidentemente si el paciente sabe cuáles son sus factores de riesgo, sabe cómo tiene que manejarlos y sabe cuándo necesitar asistencia, tendremos una optimización mucho mejor de los recursos. Para recordar como notas de lo que sería este proyecto, pues evidentemente lo que queremos llegar es a que la rehabilitación cardíaca sea una oferta para todos. Es decir, dentro de ese seguimiento del primer año no queda oculto que la rehabilitación cardíaca debe ofertarse porque es el que mejor habla de ese enfoque multidisciplinar. Mejorar la continuidad asistencial no debe ser una opción, sino una necesidad para que tengamos un manejo coordinado, sobre todo con el médico de familia. Objetivos terapéuticos deben alcanzarse, evitar inercias terapéuticas y todo ello muchas veces con una buena coordinación hace que no tengamos que esperar a una consulta, sino que estemos el enfermero, la fisioterapeuta, cualquier disciplina que esté involucrada en el paciente pueda ayudarnos al manejo correcto. La prevención a largo plazo es fruto de una correcta realización de todos estos puntos y, por tanto, el proyecto PROCOR trata de profundizar en todos estos puntos haciendo posible una mejora de los cuidados tras el síndrome coronario agudo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Pasamos al siguiente ponente, que es Lorenzo Fácila, cardiólogo clínico del Hospital General Universitario de Valencia y que nos va a contar esta segunda parte del proyecto PROCOR. Adelante, Lorenzo. Vale. ¿Se me oye ahora? Pues muchas gracias, Martín, por la presentación y por invitarme, sobre todo a las de riesgo, a hablar de esta parte que, como muy bien ha dicho la doctora Rarte, de proyecto PROCOR, y un poco estas disquisiciones que a veces nos gusta hablar de estrategia y cómo hacer estos proyectos. Pues mi parte, que es un poco más breve y va a redundar un poquito sobre lo que ha dicho Vicente, es ponerle cara y ojos a lo que ya hemos un poco adelantado en la Comunidad Valenciana. Y realmente el proyecto PROCOR, como ha comentado Vicente, voy a intentar pasar la diapositiva. A ver, si me deja. Sí. Vale, ahora. Se basa principalmente en que, como todos sabemos, la rehabilitación cardíaca está indicada en todo paciente con diagnóstico de cardiopatía isquémica y también, como hemos visto en los últimos años, con insuficiencia cardíaca, siendo dicha actuación más eficiente cuanto menos tiempo haya transcurrido desde el evento agudo, más severa sea la afectación y menor grado de control de factores de riesgo cardiovascular esté presente. Justo a veces, incluso lo contrario de lo que solemos hacer. Bueno, nos reunimos una serie de cardiólogos junto con médicos de atención primaria, que los tenéis aquí un poco resumidos, para intentar hacer una pequeña tormenta de ideas, a ver qué podríamos hacer en la Comunidad Valenciana para intentar mejorar esta asistencia del paciente con el síndrome coronario crónico. Los objetivos principales, que no parecen muy ambiciosos, pero cuando ves toda la heterogeneidad de lo que se hace en cada uno de los centros y departamentos de la Comunidad Valenciana, sí que nos está costando mucho unos objetivos muy poco ambiciosos, como veréis, por ejemplo, el de que todos los pacientes deberían de tener unas recomendaciones estandarizadas en el informe de alta. Esto parece así fácil, pero realmente está costando de que todos los departamentos o todos los centros utilicen este tipo de recomendaciones, que la rehabilitación cardíaca se debe de implementar en todos los pacientes que han presentado un síndrome coronario agudo y si no es posible, porque en ese centro no existe o no tiene una estructura o una infraestructura como tal, el paciente se debe manejar conjuntamente con atención primaria siguiendo las directrices del consenso adaptadas a las guías de síndrome coronario crónico y que las recomendaciones de ejercicio físico y consejos de medidas preventivas deben realizarse en todos los niveles asistenciales. De nada vale que lo hagamos solo en los hospitales terciarios y que luego cuando pasa atención primaria y tal, pues no se sigan ese tipo de consejos. Y para ello se adjuntará una serie de documentos y vídeos para facilitar su implementación. Serían esos tres
objetivos que podían parecer un poco ambiciosos, pero que realmente nos está costando implementarlos. Y en eso nace el proyecto que ya ha comentado Vicente, el proyecto PROCOR, y que pueden visualizar en nuestra página web de la Sociedad Valenciana de Cardiología, svcardio.org, y ahí pues un apartado que si eres profesional de la salud, pues puedes entrar sin ningún problema. Y en esto, bueno, están los objetivos ahí que ya hemos comentado, y está basado en 6 apartados. El primer apartado, que es este de las recomendaciones al alta, en el cual pues, nosotros hemos considerado cuáles serían los puntos clave que igual deben de facilitarse en un informe de alta, como información para el propio paciente, para el resto de médicos que van en el proceso asistencial del paciente. Y bueno, hay una serie de ejemplos y hemos considerado que el informe de alta debe de basarse en estos 8 puntos. Bueno, tampoco voy a abundar en ellos porque lo podéis consultar en la página web y seguro que lo conocéis. Así también nosotros hemos generado una serie de macros que se pueden incorporar a los programas de gestión de informes de alta de los distintos hospitales de la Comunidad Valenciana, porque hay tantos sistemas casi como tenemos, y al sistema de atención primaria, que sí que está bastante estandarizado y es común de toda la atención primaria de la Comunidad Valenciana, que es el sistema Abucasis. Y los médicos de primaria tienen esto, podrían tener este tipo de macros para poder implementar en sus informes sin necesidad de volverlos a escribir. El segundo apartado son las recomendaciones a 0-12 meses, que lo único que hemos hecho es un poco colgar aquellos documentos necesarios como las bases en rehabilitación cardíaca, el documento de SECST para la creación de una unidad de rehabilitación cardíaca y el entrenamiento en rehabilitación cardíaca. Todo ello basándose en las guías de síndrome coronario crónico, un poco con las recomendaciones de lo que hay que hacer en los primeros 12 meses de visitas, de cuando se realiza el electro, etc. Aquí vemos los ejemplos que también ha presentado el doctor Arrarte y que están también disponibles en la página web de la Sociedad Valenciana. El tercer apartado son las recomendaciones de cuando en el centro o en el departamento no existe rehabilitación cardíaca, en el hospital pues se puede implementar en atención primaria. Esto parece una utopía, pero bueno, por lo menos hay que intentar reunirse con la atención primaria y considerar qué pacientes podrían beneficiarse de ese tipo de rehabilitación sin necesidad de que realicen en el centro especializado, como sería el Hospital Terciario de Cardiología. Y bueno, pues ya sabéis, pacientes de moderado o bajo riesgo podrían ser considerados para hacer rehabilitación cardíaca en atención primaria, así como aquellos pacientes que han pasado ya las 2 fases de rehabilitación en el centro hospitalario y podrían pasar a la fase 3 de rehabilitación cardíaca. Aquí un poco también qué recomendaciones se pueden realizar en los pacientes de rehabilitación cardíaca en pacientes en atención primaria. El cuarto apartado es un poco qué hacer con el paciente más allá del 6º o el 12º mes que ha presentado un síndrome coronario agudo. Y bueno, también basado en las guías de práctica clínica europea de cardiología del síndrome coronario crónico, nos hemos atrevido a hacer una especie como de checklist que tenga que realizar tanto el médico, el cardiólogo o el médico de atención primaria, sobre todo si el paciente no ha podido disfrutar de una unidad de rehabilitación cardíaca, que por desgracia en nuestra Comunidad Valenciana hay departamentos que no tienen unidad de rehabilitación cardíaca. Y un poco para estar en ese contexto de prevenir y tener una alerta que evalúe una serie de ítems y si da algún ítem un resultado negativo, pues tener que intentar solucionarlo. Un poco facilitar este tipo de manejo estandarizado tanto en cardiología como en atención primaria. El quinto apartado, un poco por la página web, una serie de presentaciones y recomendaciones para el manejo de la mujer tras síndrome coronario agudo, que sabéis que está infratratada, infradiagnosticada y el pronóstico de la mujer tras el síndrome coronario agudo es peor y por tanto tenemos que hacer un apartado específico porque hay que concienciar que esta parte de la población es muy importante que la tengamos muy en cuenta. Y por último, pues un apartado de bibliografía en el cual
pues estarán los artículos más importantes para que el médico pueda tenerlos como referencia, como por ejemplo el que ha presentado Vicente del control de la dislipidemia tras el síndrome coronario agudo, publicado recientemente en la Revista Española de Cardiología. Futuras acciones que están un poco en el tintero, tener documentos imprimibles en formato más amigable y descargables de ejercicios para pacientes con imágenes o vídeos de ejercicio, o decidir una aplicación, una app, para que el paciente se pueda telemonitorizar, ver grados de cumplimiento de adherencia, que tenemos varias un poco para evaluar y ver cuál se podría adaptar más, no solo al proyecto de la Comunidad Valenciana, sino también al Procorp nacional. Y por mi parte esto era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Creo que han sido unas sesiones muy interesantes. Vamos a abrir la discusión. Os recuerdo que tenéis el chat habilitado, que podéis enviarnos vuestras preguntas. Y a mí se me ocurre, pues tengo muchísimas para todos, pero se me ocurre abrirla en relación a las rutas asistenciales que nos ha comentado la doctora Amazon. Pasó por alto el tema de la cardiooncología de pacientes con cáncer de mama. No sé si nos podrías dar alguna puntualización acerca de ese estudio que estáis haciendo, ¿no? Porque es incluir en un programa de rehabilitación a pacientes que pueden estar en riesgo. Entonces, ¿cómo lo orientáis este estudio? Sí, bueno, gracias, Amelia. La verdad es que tampoco quise profundizar mucho, ya que la mesa va más orientada a los pacientes con síndrome coronario agudo. Pero claro, sobre todo una cosa interesante es que en los sitios donde hay instalaciones para hacer rehabilitación cardíaca, estas instalaciones muchas veces se pueden aprovechar y se pueden utilizar el beneficio de otros pacientes. En La Paz de Almudena estaba haciéndolo hace tiempo, con mujeres con procesos oncológicos, y nosotros estamos participando, bueno, se coordina desde Santiago un proyecto con una beca FIS de rehabilitación cardíaca en mujeres con cáncer de mama para ver si el ejercicio físico realmente previene la cardiotoxicidad. Hay 100 y pico mujeres randomizadas y la mitad hacían, porque ahora lo hemos tenido que cambiar un poco, ejercicio físico en el hospital. A las otras se les dan pautas para hacer en su domicilio y la fisioterapeuta las controla y las llama con frecuencia. Ahora las que tenían que ir al hospital se están haciendo sesiones con Zoom, y realmente, aparte del beneficio físico, cómo se encuentra en ellas, lo que queremos ver si realmente esto previene o retrasa la cardiotoxicidad, lo mismo que comentaba al terminar mi charla, todo lo que es fomentar las relaciones sociales y el equipo está dando unos resultados que está todo el mundo encantado. Muchas gracias, Pilar. Yo quería hacer una pregunta conjunta a Inmaculada y a Juan, porque los dos compartís un nicho de pacientes, y entonces yo diría, aquí en antiagregación y aquí en anticoagulación, ¿qué nos diríais? ¿Cómo lo enfocaríais? A ver, si empiezo yo, empieza Juan. Mira, yo he intentado poner una diapositiva final porque tenía absolutamente claro que esto no lo ibais a preguntar. Yo, de todas maneras, creo que son poblaciones que se solapan. No sé si habéis fijado que Juan ha puesto mucho énfasis en cuáles son los pacientes que se benefician del COMPASS. Yo lo comparto, pero si uno piensa en la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la diabetes y tal, son pacientes que se benefician también de la doble antiagregación. Yo creo que en este sentido hay que ser muy, muy prácticos. Es decir, a mí se me va un paciente que ha tenido un infarto de alta y resulta que está con doble antiagregación, por ejemplo, con aspirina y ticagrelor, y resulta que es un paciente que ha tenido una anatomía compleja y es diabético, ese paciente yo le voy a prolongar la doble antiagregación poniéndole ticagrelor a 60 miligramos cada 12 en vez del 90 que traía en la fase aguda. Lo tengo claro. Ahora bien, ese paciente al que yo voy a ver, o yo misma, o por telefónica con el problema que tenemos ahora, o en contacto con el médico de familia, rehabilitación, y con todas las redes profesionales y disciplinares que comparto totalmente, me dicen que el paciente ha vuelto a ingresar por una angina clara, con cambios en el electro. Ese paciente es un paciente que a lo mejor tengo que cambiar al régimen, vamos a llamarlo COMPASS de Juan. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque es un paciente que yo le he facilitado la doble antiagregación que debía tener, porque así lo dicen las guías, recordemos 2AB, que no está nada mal,
yo le prolongo la antiagregación, ha tenido un nuevo evento y quiero cambiarle a la otra pauta, excelente también, que es de un antiagregante con el rivaroxaban. ¿Y tú estás de acuerdo? Perdón. Perdona, y otro caso, y acabo rápido, porque habíais dicho preguntas, contestar rápido, pero me lo habéis puesto muy difícil. El otro caso, yo tengo un paciente que cumple criterios de ser de bajo riesgo hemorrágico, alto isquémico, como por ejemplo, vuelvo a insistir, la insuficiencia cardíaca que decía Juan, y resulta que ese paciente tiene afectación polivascular, muy probablemente en ese paciente yo voy a intentar el ponerle primero el régimen COMPASS y no el régimen Pegasus. Y luego está lo otro. Y si yo le quito la doble antiagregación y me lo encuentro 2 años, que eso no me lo has preguntado, y todavía tiene criterios de bajo riesgo hemorrágico y alto isquémico, ¿me paso ahora a la estrategia COMPASS? Yo creo que esto lo va a tener que contestar Juan, que yo ya he hablado bastante. Juan, cuéntanos. No olvides activar tu micrófono, que lo tienes desactivado. Muchas gracias, Martín, por el recordatorio, porque si no iba a decir muchas cosas y no me vais a ir. A ver, es muy compleja la respuesta. Son 2 estrategias para un pool de pacientes que es el mismo. Lo que yo sí que quiero poner en valor son los resultados del estudio COMPASS. El estudio COMPASS es un estudio que se paralizó precozmente por el beneficio que tenía este estudio. Es un estudio que demuestra reducción de mortalidad cardiovascular y reducción de mortalidad total. Es una estrategia de tratamiento, esta estrategia de doble tratamiento anticoagulante, o sea, de tratamiento anticoagulante a baja dosis, con un beneficio que hasta ahora ningún tratamiento antitrombótico había demostrado de forma conjunta a la aspirina. Por lo tanto, creo que hay que ponerlo en valor y no hay que excluir a los pacientes pasados 12 meses del síndrome coronario agudo. Yo creo que en el estudio COMPASS no hay datos para decir que los pacientes tras los 12 meses iniciales del síndrome coronario agudo deben de ir todos a doble antiagregación, porque yo creo que algunos de estos pacientes pueden ser subsidiarios de doble, o sea, de tratamiento antiagregante con aspirina más anticoagulante a baja dosis con rivaroxaban 2,5. Lo que sí que tengo claro es que dentro de esos perfiles de pacientes que he señalado en mi ponencia, diabéticos, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, llamémosle leve o polivascular, son candidatos excepcionales para la estrategia COMPASS, independientemente del tiempo tras el síndrome coronario agudo, a partir de los 12 meses. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos que ir cerrando la discusión. Agradecer a los ponentes, a la Asociación de Riesgo Vascular por la organización de la charla, a la audiencia que ha estado viéndonos. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, quedan las presentaciones colgadas en la página de la web. Tenéis que verlas para conseguir la acreditación antes del viernes a las 23:59 y que sepáis que en redes sociales se pueden hacer comentarios con el hashtag riesgo20. Así que, sin más, os animamos a seguir viendo las presentaciones a lo largo de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.